Las avispas son lo peor del final del verano, pero puede que sean mi nuevo animal favorito. Hola, soy Daniel Dufo y estás viendo Animalogic. Primero, la taxonomía de las avispas es muy rara. Las avispas son familiares cercanas de las hormigas, las abejas y las moscas de sierra, como habrás adivinado por su aspecto y su naturaleza fastidiosa. Algunas están más emparentadas con las abejas que con otras especies de avispas. La definición general de avispa es cualquier insecto del orden Hymenoptera y del suborden Apocrita, que no sea una abeja u hormiga. Hay muchas especies diferentes de avispas, más de 100.000. Como el grupo es tan grande, muchas especies muestran comportamientos muy diferentes. Por ejemplo, algunas avispas, como la chaqueta amarilla, la pesadilla de todos los veranos, son eusociales. Esto significa que viven en colonias, crían a crías que no son suyas y tienen trabajos específicos, similares a las hormigas y muchas abejas. Sin embargo, muchas otras especies de avispas son solitarias y solo interactúan con otras cuando se aparean. Las especies que sí construyen nidos lo hacen con pulpa de madera mezclada con saliva, y el interior suele ser aterciopelado al tacto. Pero no se trata solo de comportamientos diferentes. A menudo no sabrías que una avispa es una avispa con solo mirarla. Las avispas tienen una gran variedad de formas, tamaños y colores, y lo único que todo el grupo tiene en común es su delgada cintura. Sus cuerpos varían en tamaño desde el gigante, 7 centímetros de largo, hasta el diminuto, 0.1 milímetros de largo. Las avispas llevan mucho tiempo molestando a sus vecinos, concretamente 150 millones de años. Sin embargo, las primeras avispas parecidas a las modernas aparecieron hace unos 60 millones de años. En cuanto a sus interacciones con los humanos, se puede decir que llevan arruinando barbacoas tanto tiempo como nosotros. De hecho, es posible que la primera referencia a las avispas en la literatura humana proceda de la comedia griega del año 422 a.C., titulada La avispa. Al igual que sus parientes más populares, las abejas, las avispas polinizan, pero no lo hacen muy bien. Las abejas están cubiertas de pelusa y cuando aterrizan en una flor, el polen se pega fácilmente a sus cuerpos. En cambio, la mayoría de las avispas son resbaladizas y el polen no se adhiere tan bien. Las avispas se alimentan sobre todo de néctar y, a medida que se acerca el final de la temporada, su tiempo de caza se acorta y se vuelven más hambrientas, más furiosas y más desesperadas. Por eso son tan pesadas a finales de verano y a principios de otoño. Son presa principalmente de pájaros pequeños y de mí con un periódico, aunque algunas especies, como el avispón gigante japonés, son presa de depredadores más grandes como el abejero europeo. A pesar de su reputación de ser literalmente lo peor, hay algo peor que una avispa. Sus larvas son las más insoportables del reino animal. ¿Lo escuchaste aquí primero? Muchas de ellas son parasitoides, lo que significa que se depositan y crían en un cuerpo huésped. Es una forma bonita de decir que algunas avispas ponen huevos en sus presas. Cuidado, Peter. Entonces, las larvas se comerán al huésped de adentro hacia afuera, aunque algunas larvas no devorarán al anfitrión desde el interior y en su lugar se limitarán a comer toda la comida que el anfitrión consuma. Otras especies de avispas pondrán sus huevos en grupos de huevos de otras especies y sus larvas se comerán los huevos de la competencia. Aunque es la llamada avispa esmeralda la que se lleva el premio en cuanto al ciclo reproductivo más loco y horrible. Esta avispa encuentra una cucaracha de 4 veces su tamaño, la pica para sacarla de servicio y luego le pica la cabeza con precisión quirúrgica, desactivando la parte del cerebro de la cucaracha que controla la producción de dopamina. Básicamente quitando todo el libre albedrío de movimiento, convirtiéndola en una cucaracha zombie, que es una frase que esperaba no tener que decir nunca. Después de esta lucha, para recuperar algo de la energía perdida, la avispa arrancará uno de los tentáculos de la cucaracha para recoger un poco de su sangre.
llevará a su nueva mascota zombie a un túnel, donde pondrá sus huevos sobre la cucaracha zombie y luego bloquearán dicho túnel. Los huevos se eclosionarán y las larvas se excavarán en la cucaracha aún viva y zombificada y se alimentarán de sus entrañas. Unas semanas más tarde, una avispa esmeralda saldrá del cadáver de la cucaracha como un xenomorfo asesino y repetirá el ciclo. Así que sí, muy buena onda. Algunas especies de avispas, como la Polistes sulcifer, son parásitas de cría, lo que significa que ponen sus huevos en los nidos de otras avispas, que los criarán por error como propios. No todas las especies de avispas son parasitoides, y en cambio son solitarias. Tras el apareamiento, las hembras construyen un nido para las larvas, a veces dejando el cadáver de otro insecto en el nido para que las larvas se alimenten de él. Esto se denomina aprovisionamiento masivo, a diferencia del aprovisionamiento progresivo. Como las avispas adultas solo comen néctar, si alguna vez ves a una avispa atrapar otro insecto, es para alimentar a sus crías. Algunas larvas de avispa incluso controlan a los adultos. Los avispones adultos no pueden digerir comida sólida, así que recogen comida sólida para llevársela a sus larvas. Las larvas digieren la comida y producen un líquido rico en nutrientes que los adultos pueden comer. Posiblemente la avispa más interesante sea la hormiga panda. A pesar de lo que su nombre pueda hacer creer, las hormigas pandas son una familia de avispas que se parecen a las hormigas y las hembras no tienen alas. Se presentan en una gran variedad de colores brillantes, aunque son las de color blanco y negro las que les dan su nombre. Puede que parezcan bonitas, pero no dejes que eso te distraiga. Estas chicas son muy potentes. Han sido apodadas asesinas de vacas y su picadura ha sido calificada con un 3/4 en el índice de dolor Smith para picaduras de insectos. Dado que no son eusociales, las hormigas pandas se clasifican como avispas en lugar de hormigas. Te dije que la taxonomía de las avispas era rara. A continuación, las avispas cazatarántulas. Estas preciosas avispas tienen un aguijón que puntúa 4/4 en el índice de dolor de Smith y son uno de los 3 únicos animales que alcanzan esta puntuación. Smith describe la picadura como cegadora, feroz y escandalosamente eléctrica. Se supone que paraliza el cuerpo durante 5 minutos. Así que sí, mordedura loca, pero eso no es lo mejor. Fueron nombrados avispas cazatarántulas por una razón. Son enormes, miden 5 centímetros de largo y matan tarántulas. Pero no de una forma normal, aburrida. No, las avispas cazatarántulas son mucho más inteligentes que eso. Similar a la avispa esmeralda, pican a la tarántula para paralizarla permanentemente y luego ponen sus huevos dentro de la tarántula aún viva. Las larvas eclosionan y se alimentan de la tarántula, que vive lo suficiente para presenciar esta horrible experiencia. Pero no son las únicas avispas grandes que existen. Te presentamos a la avispa gigante asiática, una avispa que se ha ganado su nombre. Mide más de 4 centímetros de largo y tienen una envergadura de más de 6 centímetros. Estas avispas son eusociales y viven en colonias con miles de otras avispas gigantes asiáticas. Eso es una auténtica pesadilla. Estas avispas son a la vez súper útiles y súper nocivas. A menudo, los agricultores las adoran porque controlan las poblaciones de plagas en los cultivos. Pero los apicultores las odian porque pueden diezmar una colonia de abejas melíferas en un par de horas. Las abejas melíferas europeas son especialmente vulnerables. Unas 30 avispas gigantes pueden matar a unas 30.000 abejas melíferas europeas en poco menos de 3 horas. Atacan eliminando una a una las abejas, masacrando a su población e ignorando los cadáveres caídos de las abejas melíferas, ya que no están ahí para comerlas a ellas. Cuando las defensas de las abejas han caído, los avispones entran en la colonia, se dan un festín con las larvas y traen su carne para alimentar a la reina. Es bastante brutal. A las abejas melíferas japonesas les va un poco mejor que a sus primas europeas, ya que han tenido la ventaja de evolucionar junto a las avispas gigantes. Aunque las abejas melíferas japonesas aún no son rival en tamaño para estas gigantes, tienen una estrategia y es bastante inteligente. Atraen a una única gigante al corazón de su colonia y justo cuando está a punto de atacar a sus larvas, las abejas melíferas se abalanzan sobre ella. Cientos de ellas se amontonarán encima
de la gigante, vibrando y creando un horno de convección para cocinarla vivo. Las abejas melíferas toleran un umbral de temperatura ligeramente superior al de los avispones. Si alguna vez te encuentras con una avispa gigante asiática, te sugiero que salgas de ahí. Cuando pican, inyectan grandes cantidades de veneno, y ese veneno es tan fuerte que puede disolver la piel humana. Y por último, la avispa guerrera. Estas avispas eusociales parecen hechas de obsidiana, y junto con la hormiga bala y la avispa cazatarántula, son los únicos insectos del mundo que obtienen un 4 en el índice de dolor de Smith. Describe el dolor como tortura, estás encadenado a la corriente de un volcán activo. Las avispas guerreras, como su nombre indica, son muy agresivas y atacan en grandes grupos. No solo eso, sino que cuando se sienten amenazadas, pueden batir sus alas contra el cuerpo para emitir un sonido similar al de soldados marchando. Por muy molestas que puedan resultar las avispas, desempeñan un papel increíblemente valioso en el ecosistema. ¿De qué debería hablar la próxima vez? Escríbelo en los comentarios y suscríbete para recibir nuevos episodios de Animalogic cada semana. ¡Nos vemos!